quiero leer una porción de Mateo, que está en el capítulo 9, que dice, y nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Estos eran los lugares donde se almacenaba el vino porque perdían elasticidad. Pues los cueros viejos se reventarán por la presión y el vino fermentado se derramará y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Y eso es lo que el Señor nos dice a través de este pasaje. Pregúntame, mi hijo amado, ¿qué necesitas dejar atrás y qué necesitas llevar contigo para seguir hacia adelante? No permitas que la costumbre ni la nostalgia te aten al pasado. Tengo un camino nuevo para ti, un plan mucho mejor. Por eso te pido que seas manso y humilde de corazón. Déjame quitar de ti la carga pesada que llevas sobre tus hombros. El futuro que tengo para ti requiere que seas flexible y ligero. No te aferres a los odres viejos. Sé tan dócil y humilde como el barro en manos del alfarero. Que nada impida que te desprendas de todo lo superfluo y conserve la hermosa condición que he estado refinando en ti, porque lo nuevo es lo que nos espera, dice el Señor. Amén y amén. Esta mañana vamos a concluir donde nos quedamos la semana anterior, en nuestro estudio acerca de Jesús. Porque hemos dicho que este año, si Dios quiere, cada plática que vamos a tener durante el año es con la intención de aprender un poco más acerca de Jesús. Así que voy a hacer un breve repaso por si acaso alguien lo olvidó o no estuvo el domingo pasado. Voy a tocar los puntos más sobresalientes. Si tú y yo creemos en Cristo, debemos responder a una pregunta. ¿Qué tan bien conocemos a Jesús? Y me refiero a Jesús, la persona que ocupa el lugar central de toda la Biblia. Si nosotros somos honestos, debemos admitir que es algo que necesitamos conocerlo más y mejor, porque todavía no somos un fiel reflejo del carácter de Jesús, que es el Hijo de Dios. Y Dios nos llama a seguir el modelo de Jesucristo para que el carácter que el Señor reveló en los días que estuvo aquí en su ministerio terrenal, también se vea con claridad en cada uno de nosotros. Y en el Nuevo Testamento nos enseña cuando menos 5 buenas razones para ser como Jesús y para vivir con Él. La primera, ser como Cristo es nuestro llamado. Y lo que comentamos el domingo pasado es que Jesús es nuestro Rey y nos llama de una manera personal y nos invita a ir a Él para aprender a ser como Él. La segunda cosa que aprendimos es que ser como Cristo es también nuestra obligación. Por eso si yo digo que creo en Cristo y que soy salvo porque el Señor tomó mi lugar en la cruz, entonces tengo la responsabilidad de ser coherente de lo que digo con lo que hago. Significa entonces que mis acciones y mi manera de vivir reflejan el carácter de Cristo. Por eso cuando hablamos de tener fe en Jesús como nuestro Salvador y conformar mi carácter a su carácter, estas son 2 realidades que no podemos desprender. Lo que yo conozco de Cristo, lo que yo he experimentado de Cristo, se tiene que ver. Y las personas que nos rodean pues se darán cuenta de ello. Por eso tener fe y creer en Cristo, lo que significa es que yo vivo de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios y que sigo el ejemplo de Jesús en cada momento de mi vida. Para cada decisión, para cada cosa que hago, yo me tengo que preguntar, ¿qué haría Jesús en esta situación? Por eso, ser como Jesús es el estándar de la vida cristiana. La tercera cosa que aprendimos es que ser como Cristo es nuestra pasión. Y yo cité el caso de Pablo porque él dejó todo para seguir a Jesús. Y de las cosas más significativas que dejó Pablo fue
su origen judío puro. Eso es algo que el judío aprecia enormemente, se ve en las genealogías. Su formación de fariseo, él decía, yo soy fariseo de fariseos. Su conocimiento profundo que tenía de la ley de Moisés y de los profetas. Su reputación religiosa y su justicia hasta antes de conocer a Cristo, que se basaba en las obras. Pablo dejó todo para poder seguir al Señor Jesucristo, y para eso se necesita pasión, y tú y yo necesitamos tener pasión por Cristo. Por eso la nueva convicción de Pablo, ya con Cristo en su corazón, fue que nada compara a conocer a Cristo, que estaba dispuesto a dejarlo todo. Y la cuarta cosa que aprendimos, algo pasó aquí. Es que me salté este título. Ser como Cristo es nuestro testimonio. Y esta fue la última de las 5 cosas, la cuarta. Y significa que la percepción que tiene el mundo acerca de Cristo en gran medida es un reflejo del testimonio y de la conducta de quienes lo siguen, que somos nosotros, los cristianos. Es por eso que nuestra conducta habla más fuerte que nuestras palabras. En mis años mozos, que ya pasaba hace un buen rato, se hablaba de los cristianos de la secreta, de estos que nadie sabía que eran cristianos. Yo era uno de esos. Y yo debo decirles que el Señor sí ha avanzado en mí, aunque no se note bien, que digamos. Esta semana tuve un par de procedimientos médicos. Y ahora Dios nos ha dado la libertad y también el carácter para orar por las personas. Y estaba rodeado de un grupo de médicos, entonces antes de que empezaran con este procedimiento, le dije, yo quiero orar por usted, doctor, y por su equipo de médicos que estaban ahí. Entonces, la cara de Juan, ¿qué? ¿Cómo? ¿Vas? Le dije, deme su mano, doctor. Entonces me pasa la mano. Yo para esta altura del juego abrazo la mano a los hombres sin ningún problema. Y beso a los hombres también. Así que si yo te beso por ahí, hombre, un beso sin bigote no es beso. Entonces le tomo la mano al doctor y empiezo yo a orar por él. Y agarré cierta conversación porque una de las enfermeras está esperando bebé y quién sabe qué. No sé. Entonces le digo a Susi, mira, la enfermera está esperando bebé. Y entonces vamos por la enfermera y oramos por la enfermera. Ahora, no digo que hagas lo mismo, pero cada uno de nosotros tiene que mostrar que realmente Cristo es el que vive en nosotros. Y es por Él que hacemos todas las cosas, que dependemos de Él. Y en la primera carta del apóstol Pedro, que fue inicialmente escrita para los cristianos de su tiempo, porque ahora es para nosotros, su intención era animarlos a poder dar testimonio del carácter de Cristo en todo momento. Y lo que Pedro deseaba es que se notara que eran cristianos. Por eso los animaba en su primera carta, y que su fe era una fe real y visible. El mensaje de Pedro era que el deber de cada creyente en Jesucristo es predicar con el ejemplo. Y por supuesto también con la palabra. Y la última cosa, aquí hablamos de la vida de los creyentes, tiene que proyectar la fe cristiana, y este testimonio debe invitar a los que nos rodean a poder seguir a Cristo. De esta área hay 2 puntos a su vez que comentamos, que tú y yo que creemos en Cristo debemos demostrar todos los días la verdad de Jesucristo. Debemos vivir como Jesús, debemos comunicar lo que Jesús hizo y sigue haciendo en nuestra vida. Y la segunda cosa igual de importante es que no debemos entorpecer ni manchar el testimonio de la iglesia de Cristo, que es la iglesia universal de Cristo. Porque el daño más grave que tú y yo le podemos hacer a la novia de Cristo es ser incongruentes, confesar una cosa y vivir otra totalmente diferente. No debe haber diferencia entre Cristo, el Cristo que proclamamos, y el Cristo que se ve en nuestras vidas a cada momento.
Y esto es, en síntesis, lo que vimos el domingo pasado. Y vamos a la última de las propósitos, razones por las cuales nosotros tenemos que ser como Cristo. Y es que este es nuestro propósito. El año pasado hablamos abundantemente acerca de nuestro propósito y toda vida humana tiene un propósito y la nuestra también. Y como hemos aprendido, debemos cumplir ese plan que Dios concibió para cada uno de nosotros. Y este plan fue concebido desde antes de la fundación del tiempo. Antes que empezara la tierra ya estaba el propósito para cada uno de nosotros. Y cuando Pablo le escribe acerca del propósito a la iglesia que está en Roma, les dice lo siguiente. Vamos a ver dos versiones. Primero la Reina Valera dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta es la Nueva Traducción Viviente, que dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Dios tiene para ellos. Hay muchos cristianos que pueden decir o repetir de memoria este texto, pero creo que hay pocos que comprenden realmente lo que esta frase, lo que este pensamiento dice. Y lo que dice es lo siguiente: Dios está trabajando en mi bien y en el bien de mi vida. Todo lo que me pasa es para mi bien. Dios está haciendo un bien en mi vida. Aún esas cosas que para nosotros pueden ser desagradables, tan desagradables como perder el empleo o tener una enfermedad, aún estas cosas son para nuestro bien. Y lo que pasa es que necesitamos aprender a distinguir que es Dios el que está detrás de toda esta cosa. Los que estudian la escritura de forma académica dicen que la voluntad de Dios siempre se lleva a cabo, porque hay dos maneras de ver la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios que es permisiva, cuando nos permite a nosotros pasar por algunas cosas. Y hay otra voluntad de Dios que es cuando Dios dice: se van a hacer las cosas así. De manera tal que siempre andamos nosotros en la voluntad de Dios. Porque ya sea que Dios nos mandó a hacer aquello que estamos haciendo, o porque Dios permitió que nos metemos en donde nos metimos, esa también fue porque Dios en su perfecta voluntad quiere hacernos un bien. Y lo que Pablo dijo acerca de lo que dice Romanos 8:28, lo explica después con el siguiente pasaje, que es el 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Otra de las versiones de la Biblia dice: los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto lo dice la Reina Valera. A fin de que su Hijo fuera el hijo mayor o fuera el supremo entre muchos hermanos. Y para poder entender y apreciar mejor el valor del destino que Dios concibió para cada uno de nosotros, vamos a echarle un vistazo al origen de la humanidad, porque desde Adán y Eva tenemos que jalar el hilo para llegar a nuestros días. Génesis 1:26 dice: entonces Dios dijo, ¿me estoy saltando algo? Es que cuando uno está aquí parado, yo no sé qué pasa, pero hasta las mugres estas se adelantan. Dios decidió hacer algo único con uno de los seres que Él creó. A esa criatura le dio un lugar de honor. Estamos hablando de Adán. Fue puesto como cabeza de la creación y tenía una responsabilidad que era ejercer dominio y gobernar. Adán, al final del día, es tu papá, ¿no? El papá de tu papá, de tu papá, de tu papá, y llevado hasta el Génesis, es tu papá. Entonces, lo que Dios le dice a Adán, nos lo está diciendo a nosotros,
Fuimos creados para ser cabeza de la creación, para ejercer dominio y para gobernar. Nos hizo cabeza y no correcto. Ahora sí, Génesis 1:26, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién es nuestra? ¿Quién es nuestra? ¿Quién está hablando aquí? Dios. Hagamos al hombre a la imagen de Dios para que sean como nosotros, como Dios es trino, es Espíritu Santo, Padre e Hijo, por eso está en plural. Ellos reinarán, los hombres reinarán o señorearán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de toda la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces, Dios que creó a Adán y a Eva, los hizo de una manera muy especial, y esto es a la imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios había una razón poderosa para crearlos justo de esta manera. Los pudo haber hecho de cualquier otra forma, pero quiso Dios hacerlo a la imagen suya. Y los creó así para reflejar a Dios en la tierra y para gobernar como príncipes y princesas. Este es el plan original de Dios. Yo no sé cómo le digas tú a tu esposa, pero sería muy buena onda que de aquí en adelante le digas princesa. Vas a quedar bien y estás diciendo algo. Hijita, es que no se puede así. Y luego está encimosa y luego que quiere que la ande besuqueando y cosas así. Le dije, no, estamos casados. Ahora es cuando, ¿verdad? Correcto. Ya perdí, ya voy. Entonces vamos hablando de Adán y Eva. Ellos serían los encargados de manifestar el carácter de Dios. Los atributos de Dios se debían ver en todo lo que Adán y Eva hacían y decían. ¡Qué tarea tan hermosa! Pero Dios, como está atrás de toda esta cosa, Dios sabe lo que está haciendo. Pero tristemente el príncipe Adán y la princesa Eva se rebelaron en contra de Dios, que es el rey. Y ellos desearon y decidieron ser sus propias autoridades, en lugar de servir como representantes del soberano de todas las cosas. Hay un puesto en las empresas que es el representante legal de las empresas. Ese individuo es el que firma, es el que tiene una serie de responsabilidades como si fuera el dueño. Como si fuera el dueño. No es el dueño, nada más es el representante legal de la empresa. Adán y Eva eran representantes de Dios. De manera que lo que Adán y Eva decían era como si Dios lo dijera. ¿Es que Adán y Eva eran dioses? No, eran sus representantes. ¿Por qué? Porque tenían el carácter. Dios los hizo a su imagen y a su semejanza. Pero como el hombre se rebeló, la semejanza que tenían con Dios se oscureció y no se pudo cumplir el plan divino, que era que los representantes de Dios gobernaran sobre la creación. Ahí se detuvo el asunto. Pero Dios, que nunca se desdice, no ha cambiado de opinión y su propósito para la humanidad sigue siendo el mismo, que es que seamos como Él es y que el hombre viva conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Cuando el autor de la carta a los Hebreos cita el Salmo 8, está reflexionando sobre el hecho que el hombre truncó el destino que el Señor había concebido para el hombre, pero en Cristo este propósito original vuelve otra vez a ser posible.
Vamos a leer lo que dice el autor de los Hebreos. Y decimos el autor de los Hebreos porque no sabemos quién escribió la carta a los Hebreos. Algunos dicen que es Pablo, pero no lo sabemos. Dice, porque en cierto lugar de las Escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que piensen en ellos? O un hijo de hombre, o un hijo de Adán, o un ser humano para que de él se ocupe. Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Dice otra de las traducciones, Dios los pusiste a cargo de todo lo que creaste. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ese es el Salmo 8, versículos del 4 al 6. Ahora bien, cuando dices todas las cosas, significa que nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. Si el Espíritu Santo hubiese dejado la inspiración de esta carta a los hebreos hasta aquí, tendríamos razón para la cual nosotros sentirnos desalentados y sin esperanza. Pero continúa la carta diciendo, no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio la posición de un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. En otras palabras, como portador de la imagen de Dios, el primer Adán no cumplió sus obligaciones y sus responsabilidades. Pero aún así, Dios nunca abandonó su propósito, ni lo va a abandonar, que es que el hombre viva para reflejar a Dios, para que gobierne la creación en nombre del Rey de Reyes. Entonces, cuando el primer Adán faltó a su misión, Dios puso en marcha su plan de redención y de restauración, porque este siempre fue el plan A de Dios, porque no hay plan B. Dios sabía lo que iba a ocurrir desde antes que creara a Adán y Eva. Por eso, desde antes de la creación ya estaba en su corazón que el hombre y la mujer fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Pero como el hombre no iba a permanecer sin pecado, como nació Adán y Eva, ya estaba el plan de redención donde vendría Jesús a replantear nuevamente las cosas, y ahora ya no seríamos necesariamente reflejo de Dios, sino ahora estamos hechos para reflejar al Señor Jesucristo. Es interesantísimo, es enriquecedor, es algo que llena el corazón de saber que por donde quiera que nosotros vamos, Dios ya sabe, Dios ya puso el camino y nosotros sencillamente nos toca ahora caminar por fe. Dios Padre envió a su Hijo perfecto en forma humana como el último Adán. El primer Adán es el Adán de Génesis 1. Entonces Dios envió a Jesús a restaurar lo que se perdió por el pecado de esta primera persona creada a la imagen de Dios. Y hoy, como parte de nuestra redención, Dios está reuniendo todas las cosas para nuestro bien. ¿Y saben qué es nuestro bien? Hacernos como Cristo. Cada vez que nosotros caminamos en esa dirección, el bien con mayúscula se estará manifestando en nuestra vida. ¿Qué pasa? Que Dios nos está moldeando y está formando a la semejanza de su Hijo y nos da el carácter de Cristo para poder cumplir su plan eterno. Por eso el día de hoy podríamos decir que estamos en la escuela de la redención. Y es aquí donde aprendemos a ser como Jesús. Porque la meta final de ti y de mí y el propósito por el cual estamos vivitos todavía es para que cada creyente, dice Pablo a los Efesios, llegue a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo. Híjole, qué tremendo. Todo lo que te pasa, todo lo que me pasa, lo que dices que es bueno y lo que dices que es malo, todas las experiencias que has vivido y las que te faltan por vivir, Dios las ha reunido de tal manera que se forme la imagen de Cristo, pero a la altura de la plenitud de Cristo. Por eso desde la eternidad Dios trabaja en favor de su pueblo. Su propósito central para cada creyente se va a complementar y se va a completar con su gloria venidera, que se puede resumir esto en una sola frase: Dios nos quiere forjar a la imagen de Jesucristo. Dicen que algún día Miguel Ángel le preguntaron que cómo le hacía para esculpir esas obras maravillosas como la Piedad y el Moisés y el David y todas estas obras de los Médicis y todas estas cosas. Y este hombre decía, pues yo veo la imagen y nada más le quito lo que le sobra. Chispas. Yo veo un pedazo de piedra y ¿saben qué veo? Pues el pedazo de piedra. He estado horas viendo a ver si veo algo. Pero esa visión de un genio, como era Miguel Ángel, él podía ver lo que el hombre humano natural no ve. Perdóname por la ilustración que voy a usar, pero tú eres como esa piedra. Y yo veo puras. Bueno, voy a seguir adelante. Dice 1 Juan 3, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y después de haber sido transformados a la imagen de Jesús, el último Adán, se va a cumplir lo que Dios concibió desde antes del tiempo. Y es que vamos a poder reinar con Jesús para siempre. Cuando venga Cristo a la tierra, vamos a reinar con Él. Ese será ese día glorioso cuando tú y yo vamos a ser como Jesús. Y entonces vamos a estar bajo su liderazgo perfecto y será como regresar al huerto del Edén, donde Dios siempre quiso que viviéramos. Te voy a decir que era el plan original de Dios. Creó a Adán y Eva sin pecado, para que tuvieran hijos sin pecado. Esos hijos sin pecado se iban a casar con otros hijos e hijas sin pecados, e iban a tener más hijos y más hijas sin pecado, y toda la humanidad viviría sin pecado. Ese era el plan de Dios. Pero por Eva, dígame si no. ¿Quién? ¿La serpiente con quién se fue? ¿Con Adán o con Eva? Con Eva. ¿Por qué? Porque ahí está el pan. Sabía. Son más fáciles de caer que el hombre. Adán no pudo decir que no al darle la mordida a la manzana, porque pues, se la ofrecía a la señora. Si no la muerde, seguramente en la noche iban a tener un broncón. Esa es otra teología que un día les platico. Entonces, el hombre redimido va a volver a ejercer dominio sobre la creación, va a señorear y gobernar, pero esta vez sí va a reflejar el carácter de Cristo y su liderazgo va a abundar de amor, justicia y verdad. Decía Gómez esta mañana, por cierto, qué sensacional enseñanza. Gracias a Dios por tu vida, hijo. Estás contratado de pastor. Es que lo despedí la semana pasada, pero hoy vuelves a quedar contratado. Decía, es que
Parecía que estamos viviendo en la tormenta perfecta. Vean dónde están los gobiernos, vean la economía, vean todas las cosas, hasta el boicot al fútbol le quieren hacer. En fin, está esta cosa espantoso, ¿no? Pero Dios en su corazón tiene otra cosa completamente diferente. Él no se le ha salido nada fuera de orden. Dios sabe lo que está haciendo y lo está cumpliendo para nosotros. Ya me fui hasta la cual. ¿Verdad? ¿Me hacen favor de regresarle para que no me tarde yo? Pónganme otra vez la 37, por favor. Gracias. Dios nos quiere forjar a la imagen de Cristo. Me gusta cómo algunas personas dicen que el día de nuestra graduación, quiere decir el día que morimos, vamos a saber cómo es Jesús, porque vamos a estar cara a cara con Él. Vamos a ser como Él es Jesús. Dice 1 Juan, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Y después de haber sido transformados a la imagen de Jesús, el último Adán, se va a cumplir este plan de Dios, que es que reinaremos con Jesús para siempre. Y cuando llegue el día glorioso, seremos como Jesús, reinaremos bajo su liderazgo y será como volver al huerto del Edén. Este hombre redimido volverá entonces a ejercer dominio sobre la creación, va a señorear, va a reflejar el carácter de Cristo y vamos a estar bajo su liderazgo. Y Apocalipsis 22:5, ahí es donde nos quedamos. Ahí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de las lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Leímos en Romanos 8:28 que a los que Dios eligió para ser conforme el carácter de Cristo. Y aquí la palabra que usa la Escritura es predeterminación. Estamos predestinados o determinados de antemano para ser como Cristo. Por eso el Padre Celestial nos predestinó para ser como Jesús, y en este momento Él está empleando todo lo que sucede en nuestra vida para nuestro bien y nos está moldeando conforme al carácter de Jesús. Por eso nosotros debemos tener un deseo profundo de estar íntimamente cercanos a Jesús, porque mientras más lo conocemos, más somos restaurados y nuestro destino, graben esto en su corazón, es ser como Jesús. Desde el principio de la creación, Dios así lo determinó, que su pueblo refleje el corazón y la mente y la vida de su Hijo amado. ¿Sabes? Las montañas han jugado un papel muy significativo en la historia del pueblo de Dios. Cuando el Señor quería hablar con su pueblo, regularmente hacía que los líderes o alguno de los líderes subiera a un monte, a una montaña, para tener un momento muy especial con Él. Por eso uno de los salmos dice, levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de ahí mi ayuda? En la cima de los montes, en la Biblia sucedieron muchas cosas hermosas. Uno de los sermones más hermosos también que predicó el Señor Jesús, el sermón del monte. Muchas veces Jesús se apartó a un monte para poder estar en oración a solas con el Padre. Cristo entregó su vida en un monte, en el monte Gólgota, o el monte de la calavera. Después de resucitar, Jesús se reunió con sus discípulos en el monte de los Olivos. Y ahí les habló de las cosas que están por venir. Ascendió ahí en el monte de los Olivos, fue ascendido a la gloria. Y dice la Escritura que cuando regrese el Señor Jesucristo por segunda vez, va a ser en el monte de los Olivos. Y quiero muy brevemente recordarte de Moisés.
Dios se le apareció a Moisés también en la montaña. Y ahí tuvo su primer encuentro con el Señor. En el monte Sinaí, Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. Y después de tener un encuentro con Dios ahí en monte Horeb, el rostro de Moisés, dice la Escritura, radiaba como la luz del sol. Moisés murió en el monte Nebo y desde ahí contempló la tierra prometida que nunca pisó con los pies. Pero en el monte Sinaí ocurrió algo muy importante, algo trascendente entre Dios y el hombre. Fue un encuentro tan espectacular que la tierra tembló y en ese momento Dios impartió su corazón al corazón de Moisés y se produjo en él una transformación profunda. La Biblia no lo dice, pero yo creo que en ese momento Moisés se parecía a Jesús. Moisés escaló la montaña en respuesta al llamado de Dios. Y ese encuentro con el Señor cambió por completo su vida. Y mientras más cerca estuvo del Señor, más completa fue la transformación que experimentó Moisés. Cambió tanto su rostro, dice la Biblia, que le iluminaba como el sol. Moisés se tenía que poner un velo para que la gente no se quedara deslumbrada delante de él. Y nuevamente yo estoy convencido que en esos momentos lo que radiaba no era solamente la luz, lo que radiaba era a Jesús. Una experiencia similar la tuvo Esteban. El día que fue lapidado por una turba de religiosos intolerantes, dice la Escritura que la gloria que recibió de Cristo lo transformó de tal manera que todos lo notaron. Les paso el texto bíblico. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó, ¿qué? A brillar como la de un ángel. ¿Por qué cambió el rostro de Esteban? Pues por lo que vio en ese momento. Dice que estaba Esteban lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. ¿Y qué pasó después? Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y cuando Esteban estaba contemplando la gloria de Dios y estaba viendo a Jesús, todo lo demás perdió importancia para él. Y eso es lo que Dios quiere que suceda con nosotros. Cuando estamos en la presencia de Dios, que nosotros llegamos a Dios a través de Jesús, nos pasa lo mismo que a Esteban. En esa hora el mundo desapareció para él. Sus enemigos, sus acusaciones, incluso las piedras que lo estaban asesinando, pasaron a un segundo plano porque él podía ver la gloria de Jesús. Y este cuadro fue tan impresionante que quedó grabado en el corazón de Pablo, que por cierto allí estaba con la ropa de aquellas personas que necesitaban espacio para poderle lanzar piedras a Esteban. Y nuevamente yo estoy convencido que Esteban en ese momento lo que reflejaba era a Jesús. ¿Por qué debemos ser como Jesús? Porque es nuestro llamado, porque es nuestra obligación, porque es nuestra pasión, porque es nuestro testimonio y finalmente porque es nuestro propósito. En la medida que tú y yo nos dediquemos realmente a conocer a Cristo, a través de su palabra, el Espíritu Santo nos va a transformar a la imagen del Salvador. Este es un proceso glorioso, doloroso a ratos, porque cada día nos iremos pareciendo más a Jesús. Estaremos siendo transformados hasta llegar a la plenitud de Cristo. Te quiero leer una de mis historias favoritas, la he compartido. Y si la empiezas a oír y la recuerdas, pon cara de asombro como si nunca la habías oído, porque voy a sentir muy feo. Pero es la historia de un ex alcohólico llamado Joe, que milagrosamente entregó su vida a Cristo.
Él tuvo un encuentro con Jesús en una misión cristiana en Bowery, una comunidad urbana de los Estados Unidos. Y antes de conocer al Señor se ganó la reputación de ser el borracho más sucio, más empedernido del vecindario. Todos lo conocían, todos los que lo conocían creían que no tenía remedio, vivía de forma miserable en el corazón de un gueto, de un barrio. Pero después de entregar su vida a Cristo, Joe descubrió que además de ser Jesús su Salvador, también era su amigo. Y gracias a esa relación tan cercana con el Señor, el Espíritu Santo cambió a Joe. Se convirtió en la persona más considerada de la misión cristiana de Bowery. Y Joe pasaba sus días y sus noches trabajando en la misión y hacía lo que le pedían y ayudaba a todos a sus quehaceres. No había una sola cosa que le pidieran a este hombre que la considerara de poca importancia. No rechazaba ninguna asignación ni ningún encargo. Para que te des una idea de lo que yo hacía, a él lo invitaban a limpiar los vómitos de los borrachos del albergue. Y lo hacía sin hacer caras. Yo también limpiaba los baños que siempre estaban sucios, porque los demás drogadictos, viciosos, pedernidos que estaban ahí reunidos eran descuidados y desconsiderados y nunca habían escuchado la palabra civismo. Joe siempre cumplía con todas sus responsabilidades y además lo hacía siempre con una sonrisa. Pero lo que más sorprendía era que aún la tarea más detestable la hacía con un espíritu de gratitud. Joe apreciaba que pensaran en él para servir a los demás. Y la tarea principal de este amigo Joe era que salía por las noches del albergue buscando a los que se quedaban tirados en la calle, ahogados de alcohol o nublados por las drogas. Y con mucho amor los cargaba hasta la misión, los acostaba e incluso los ayudaba a desvestirse para que durmieran lo más cómodo que fuera posible. Él atendía a los que estaban tan afectados a consecuencia de sus adicciones que no podían cuidarse por ellos mismos. Esos borrachos y viciosos e indigentes en esa parte de la ciudad conocían la misión cristiana de Bowery. Siempre estaba abierta para ellos, pero tenían que saber que pagaban un precio. Un plato de comida caliente y una cama limpia les costaba escuchar una predicación. Y una noche el director de la misión habló de la esperanza de una nueva vida en Cristo. Y recibió la respuesta que era inconfundible de un grupo de alcohólicos, drogadictos y personas que viven en la calle. Todos estaban dormidos, con la mirada perdida. Eso nunca pasa aquí en Oasis. Pero en el momento de la invitación a rendir su vida a Cristo, extrañamente pasó un joven por el pasillo central. Tengo un auditorio ahí pequeño y llegó hasta mero enfrente y ahí se arrodilló en el altar sin que el predicador se lo pidiera y empezó a clamar a voz de cuello: Dios, ten misericordia de mí. Y oraba al Señor para que lo cambiara, para que le diera la fuerza para abandonar su manera de horrenda de vivir. Pero la escena era conmovedora por la misma postura y palabras, pero sobre todo llamaba la atención por el clamor de este hombre que decía: oh Señor, cámbiame, hazme como yo. Dios, transfórmame, hazme como yo. Señor, renuévame, hazme como yo. El predicador se acercó con el joven, se agachó, le habló con dulzura al oído y le dijo: hijo, creo que sería mejor si pidieras: Dios, hazme como Jesús. El joven volteó y vio al predicador y con cara de duda, de asombro, le preguntó: ¿y Jesús es como yo? Hoy el Señor nos pregunta: ¿qué ve la gente en ti? ¿Ve un cristiano de nombre o ve a Cristo viviendo en ti?
Dios te quiere cambiar. Dios me quiere cambiar para hacernos como Jesús. A la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando yo lo veo eso en línea con mi vida, digo, chispas, me falta tantísimo. Dios no lleva prisa, ¿eh? ¿Cuántos aquí quisieran ser como Jesús? Entonces, ¿por qué no le decimos, no bajes tu mano? Yo siempre he creído que cuando levantamos la mano, cuando estamos juntos, es porque le estamos diciendo a Dios, Dios, soy yo, Y con tus propias palabras, dile, Señor, hazme como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Estoy cansado de ser como Arturo. Yo quiero ser como Jesús. Que cuando la gente me vea, pueda ver el rostro de Jesús. Quiero ser como Moisés o como Esteban, que su rostro brillaba de la plenitud de Cristo. Tú haces la obra, Señor. Lo único que necesitas es la disposición de nuestro corazón, y por eso hoy tenemos la mano levantada para que nos veas. Soy yo, Señor, el que te habla. Soy yo, Arturo, el que te digo, quiero ser como Jesús. Cámbiame, transfórmame, moldéame. Si necesitas usar buril o martillo, o necesitas fundir nuevamente la pieza, tú eres el alfarero, yo solamente soy arcilla. Hazme como Jesús.